Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la séptima sesión del curso virtual Papeles de Trabajo para la Auditoría Financiera. Tenemos en plataforma al doctor Luis Hidalgo. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué Iniciamos con la tal? sesión del día de hoy. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Primero, tuve un problema técnico, disculpen la demora. Bueno, la idea del curso de hoy día es continuar con el tema de lo que es de la auditoría ahora de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Es un rubro importante, en verdad, es muy necesario en el proceso de la auditoría financiera que que, que se necesita revisar y resolver, ¿de acuerdo? Es parte del trabajo operativo que nosotros tenemos que hacer y ejecutar. Y bueno, tenemos que tener mucho input, ¿ya? Porque usualmente también a veces pensamos que el proceso de la auditoría financiera en el rubro de activo fijo, con lo que nosotros hacemos, de repente se llega a cumplir el proceso del trabajo y a veces no es tanto así, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante, y ahora en el proceso de la auditoría financiera, que nosotros revisemos antes de comenzar cualquier trabajo de revisión de saldos, los conceptos de la información de procesamiento electrónico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre el auditor financiero tiene que estar primero revisando los IPs, ¿ya? ¿Qué significan los IPs? ¿De acuerdo? Los IPs vendrían a ser la información del procesamiento electrónico que uno te da como aseguramiento para verificar que la información entregada y relacionada al proceso del trabajo sea veraz, ¿no? Entonces voy a proyectar mi pantalla. Edu, no sé si me podrías dar acceso para poder proyectar papel de trabajo, please. Listo. No sé si están viendo mi pantalla, por favor, me confirman. Pedro, Claudia, Anisela, Freddy, Jonathan. No sé si me pueden decir si están viendo el papel de trabajo, por favor. Sí, doctor, sí lo estamos viendo. Ya, buenas. Acuérdense que la auditoría financiera es una auditoría de riesgos, ¿no? Entonces, todo el trabajo en sí genera un concepto de riesgos. Entonces, valgan verdades, sin esos conceptos de riesgos, a veces no se pueden ejecutar, no se pueden realizar o no se pueden resolver ciertos temas que, valgan verdades, podrían generarnos algún tema de conceptos de riesgo. Ahora, miren, por ejemplo, en el tema de lo que es la información de procesamiento electrónico, existen cuatro tipos de riesgos. Antes de iniciar cualquier proceso de trabajo de revisión de detalle o información, primero el auditor debería cubrir cuatro riesgos sobre la data que uno va a revisar. Primero, los datos de procesamiento incompletos o no precisos. Segundo, los datos extraídos o los parámetros ingresados para la revisión, ¿no? sean apropiados. Los cálculos o categorizaciones sobre la creación de la información de procesamiento electrónico sean inexactos y que la data modificada pueda ser perdida o transferible, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros, cuando recibimos todos los conceptos de detalle, y más que en el rubro de activo fijo, cómo nosotros nos aseguramos para dar respuesta sobre los riesgos asociados a datos de procesamientos, datos extraídos, cálculos o categorizaciones sobre datos inexactos
o que la data esté modificada. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos, estimados alumnos, de que la data que nosotros vamos a revisar no haya sido manipulable, los datos o los cálculos de la revisión en las categorizaciones no hayan sido inexactas, que la información sea íntegra y que los datos de los procesamientos no estén incompletos o no precisos? Lanzo la consulta porque antes de iniciar cualquier concepto o trabajo de auditoría, primero tenemos que asegurarnos que la data de información que nos están dando para poder auditar haya o exista un aseguramiento del auditor financiero para que nosotros podamos luego hacer los procedimientos de detalle que ya nosotros conocemos. Pongo en la mesa primero, en su experiencia, ¿cómo ustedes se aseguran que la data de información que se haya auditado o revisado exista, sea completa, no tenga ningún concepto de evidencia distinta a lo que ya usualmente nosotros auditamos o revisamos? Por favor, lanzo la consulta a Sergio Pazán, Pedro Gamboa, Claudia Lucía, Ana Mauricio. Por favor, Edu, si puedes transferir la consulta que estoy lanzando. Sergio, ¿cómo tú te aseguras de que la información del procesamiento electrónico que nosotros revisamos cumpla con la función de cubrir todos los riesgos de data de información, que no sea manipulable? Por favor. Hola, hola, Sí, le Edu, escuchamos, Sí, doctor. profe, pues yo diría que a tendríamos ver, que a la data inicial colocarle una clave, ¿no? ya, ¿qué más? Ese es un buen tema de aseguramiento. Eso es por el dato de que la data no pueda ser manipulable. ¿Y cómo te aseguras que los datos estén procesados, no estén incompletos, no guarden ninguna relación? ¿Cómo nos aseguramos que los que efectivamente nosotros vamos a auditar o validar no tengan ninguna manipulación de la mano del hombre? Sería con los saldos, ¿no? ¿No crees? Que, que, ¿Ya? ¿Qué, que, qué más? que cuadre con los saldos. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué más? Uno de los temas para poder verificar un procedimiento que te dé aseguramiento de la información no haya sido modificada y que el ambiente de la producción del detalle IT, ¿de acuerdo?, no pueda ser esto incompleta. Primero, que cuando extraigan el trial balance, el balance de comprobación, el auditor tiene que estar presente en el momento de la migración de la información contable. Lo segundo, si ellos trabajan con detalles... Discúlpeme. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Ya, gracias. Otro de los temas que también debemos revisar es que cuando los reportes sean extraídos a fin de darle validación y que la data no haya sido modificada, ¿de acuerdo? Es que dichos reportes, ¿de acuerdo?, se extraigan delante del auditor financiero. Es decir, por ejemplo, tú extraes el balance de comprobación y las cuentas del mayor y lo que tiene que hacer el auditor financiero es que ese balance de comprobación y ese mayor analítico tienen que ser extraídos delante del auditor o que percibas de que la información que te van a dar es de una fuente confiable. Segundo, si acá tenemos dos temas y estamos en el rubro de activo fijo. Se supone que si tú llevas el control del activo fijo en un RP o en un sistema financiero contable, también le tendrías que pedir al cliente de que tú participes en la extracción de la información cuando lo baje del sistema contable para que tú puedas verificar de que la data extraída del sistema donde se custodia la información financiera contable, ¿no?, íntegramente, y la exactitud de la data coincida con los que se da del balance de comprobación. Es decir, dos pruebas de verificación a través de la extracción de la información financiera contable.
¿de acuerdo? Toda esa información financiera contable tiene que ser extraída a través de las hojas de cálculo, a través de la información procesada, de la extracción contable, ¿no? Que pueda ser migrada a hojas de trabajo, ¿de acuerdo? Hasta ahí me han entendido lo que yo trato de explicar, por favor. Hola, hola, Sí, profe, ¿están ahí? sí. Ya. Correcto, entendido. Segundo, otras pruebas que deberíamos hacer para verificar que la data coincida es la sumarización, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer la sumarización de la información financiera contable. Primero, hacer una prueba de sumarización para que verifiquemos que efectivamente el detalle operativo, los registros auxiliares o los mayores auxiliares coincidan con los saldos contables y estos te permitan hacer tus diferentes procedimientos de hojas de trabajo. Entonces, tú verificas con eso el concepto de la integridad. Y la exactitud, ¿no? Tienes que verificar que los parámetros de la información en función a los encabezados, columnas, filas y reportes extraídos coincidan con los saldos que tú generes. Entonces, acá tú estás cubriendo 4 riesgos. Extracción de la información delante del auditor, rastros extraídos delante del auditor, sumarizaciones de la información para verificar la información del procesamiento electrónico no sean inexactos y que la data no se haya sido modificada o se pierda en la transferencia cruzada con los conceptos de la balanza de comprobación o los saldos. Entonces, verificarías a través de estos procedimientos integridad y exactitud contable y financiera por el cual uno aterrizaría los conceptos antes de comenzar a hacer las validaciones de la información financiera contable para el proceso de auditoría de un detalle de información contable importante que es el rubro propiedad, planta y equipo o activo fijo. No sé si sobre esto que he relatado tendrán alguna pregunta o alguna duda, por favor. Ana Mauricio, Sergio Pazán, Pedro Gamboa, Claudia. ¿Por qué les digo de que el tema de la información financiera contable, antes de hacer procedimientos de información, tiene que ser, tiene que ser obviamente validada antes de comenzar a hacer cualquier procedimiento de revisión de lo que es una cuenta significativa? ¿Por qué es necesario de que el auditor antes de tomar cualquier información o detalle operativo se cubra en el concepto de que la data exista y sea íntegra? ¿A qué se, ¿Por qué las metodologías en el proceso de auditoría han cambiado o han sido modificadas de una manera tan, de repente, tan potente o tan importante? ¿A qué se debería o a cuál es su consideración del por qué actualmente las metodologías o la forma de auditoría te pidan más aseguramiento de la información financiera contable? Por favor, Edu, si puedes transferirles la consulta a los profesionales. Sergio Pazán, por favor. Muchas, profe. Sí, en primer lugar, es un procedimiento obligatorio cuando utilizamos, digamos, la base de datos de los clientes en el caso de la integración de los activos fijos, cuando vemos cómo están integrados o el movimiento del año para probar las adiciones. Es obligatorio verificar la integridad de esa base de datos para confirmar que no ha sido manipulada, que no ha sido fabricada, que tiene toda la información. En algunos casos, como auditores financieros, obviamente no tenemos la capacidad para poder revisar y confirmar que esa base de datos está íntegra y por lo tanto necesitamos también la ayuda de un especialista en sistemas para verificar que, repito, que la base de datos es íntegra y que no ha sufrido ninguna manipulación. Ya en el pasado hemos tenido casos importantes de fraudes que se deben a la manipulación de la base de datos de la información que nos da el cliente y que el auditor ha pasado literalmente de largo sin poder verificar la integridad de esa información. Excelente, Gracias. excelente pregunta. Otro concepto de calidad importante también que quisiera compartir con ustedes, estimados amigos,
es un tema importante, ¿de acuerdo? Y este es un tema global que antes de retirarme, me acuerdo de igual que Tersan Yan Perú, se discutió y me pareció interesante. Y ahorita que estamos viendo información de procesamiento electrónico, como es el tema del activo fijo, yo se los digo porque este es uno de los rubros más importantes o más manipulables, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, el detalle de lo que son los inventarios, ya también lo vamos a ver al detalle. Entonces, por qué he querido empezar con el concepto que la información de procesamiento electrónico tiene que ser antes de comenzar a hacer pruebas, como se podría decir, de una manera alocada o de una manera de repente por conocimientos empíricos que ya cualquier profesional que trabaja en auditoría comienza a ejecutar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuevamente repito, el auditor tiene que aplicar el concepto del escepticismo profesional en tener aseguramiento que lo que está revisando, primero no lo hayan, en el argot contable, cocinado, o no lo hayan manipulado, y obviamente que muestre conceptos de que la información o detalle o data de información financiera contable haya sido previamente manipulable antes de comenzar cualquier procedimiento de trabajo o, eh, o detalle de manipulación de data. Entonces, uno, y acá anoten este punto. Es importante que en el procesamiento de auditoría financiera contable, antes de abordar cualquier procedimiento de detalle o de revisión de saldos, ¿de acuerdo? Primero, el área de sistemas, tu equipo de IT, te tiene que dar aseguramiento, ¿de acuerdo? De que existe un área de IT en la auditoría financiera que tú estás ejecutando. Segundo, que te asegure si efectivamente los controles o ambientes IT funcionan, los controles eh, de programación y accesos lógicos están funcionando, y que tu ambiente IT pueda ser eficaz o ineficaz. Eso es lo primero que también, valgan verdades, se tiene que documentar actualmente. ¿Por qué? Porque si tú haces una auditoría financiera, ¿de acuerdo? Basado en información de extracción financiera contable, ¿de acuerdo? Así tú llegues a la conclusión de que tu trabajo de auditoría o tu estrategia de auditoría será la no confianza de la información, ¿de acuerdo? La no confianza de la información tecnológica. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer procedimientos de detalle. Tu trabajo de auditoría es de más riesgo, es decir, que el riesgo de low pase a medio, pase a alto, y para que tú mitigues los conceptos de riesgo de data, ¿de acuerdo? Los conceptos de sistemas, lo que tienes que hacer es que tu ingeniero de sistemas o tu auditor que revisa el ambiente IT, ¿de acuerdo? Primero también, fuera de los procedimientos que el auditor contable o financiero puede hacer, como verificación, ¿de acuerdo? De extracción de información, de sumarización de información, de verificación de data, porque eso es tú lo que estás haciendo como auditor financiero contable, es ver simplemente lo físico, ¿no? Lo que es visible. Pero el software, o sea, la parte lógica, tú no lo ves, porque lamentablemente nosotros no podemos ver más allá de lo que nos presenta. Entonces, para poder corroborar la información de data y que complemente tu trabajo como auditor financiero de
la información de procesamiento electrónico a través de sumarización y luego a través de la extracción de la información financiera contable que no sea manipulable, complementa tu trabajo, ¿de acuerdo? Que el área de IT, de sistema, te haga de repente un memorándum, ¿de acuerdo? De que la información a través de los controles de acceso de programación y, ¿de acuerdo? Y los accesos lógicos sean confiables, ¿ya? Y que te haga de repente una prueba de que la información financiera, ¿de acuerdo? Haya sido íntegra y no manipulable. Entonces, lo recomendable, lo sugerible, es que cuando se participe en la extracción de los libros auxiliares o mayores auxiliares, ¿de acuerdo? Aparte de que el auditor financiero o el auditor contable pueda participar, lo sugerible también es que te acompañe en ese momento un experto en IT. ¿Por qué? Porque el experto en IT también te da, ¿no?, algunos temas de aseguramiento, ¿no? Que obviamente en ese momento ellos te digan o le pidan al cliente, dime cuándo fue la última base de datos, quiero que me verifique si la base de datos o la validación de datos no ha sido cambiada durante, no sé, cierta etapa, que la extracción de la información financiera, contable y de data analítica financiera contable que acompaña los saldos de información, ¿de acuerdo? No hayan sufrido ningún cambio en el proceso de sistemas, ¿no? Entonces, ya con ese aseguramiento, auditor financiero contable, que es el que va a verificar la extracción de la data, que va a hacer la prueba de sumarización, que va a hacer la prueba de verificación de los saldos, más el apoyo de un experto en IT, ¿no? Donde va a verificar que obviamente la extracción de la información salga de una data confiable, de un RP, ¿no? Que la data de información lo hagan en un momento donde tú puedas participar. Esos parámetros a ti te dan un descanso de que cuando comiences a hacer ya tus pruebas, que todos conocemos, procedimientos de revisión de adiciones, revisión de vida útil, revisión de los cálculos aritméticos a través de la depreciación, verificación de los retiros, no haya sido manipulado y puedas tú descansar, ¿de acuerdo? Tú puedas descansar como auditor financiero en procedimientos que a ti te hagan dar una conclusión de efectividad y de tranquilidad y de una conclusión de razonabilidad sobre los efectos financieros contables. ¿De acuerdo? Esa es una práctica que en los últimos años muchas firmas de auditoría han incluido como parte de su metodología, ¿no? Que el auditor se asegure de que las datas o la información de procesamiento electrónico sean fiables a través de ciertos procedimientos que a veces no hacemos, ¿no? Que a veces el auditor financiero deja de ejecutar, que el auditor financiero deja de realizar. ¿Por qué? Porque luego viene el cuestionamiento en una revisión de calidad, de cómo tú te aseguraste que la base de datos que tú estás revisando auditado no haya sido manipulado, no haya sido, que los datos no sean confiables, que los datos que para el cálculo de la depreciación no hayan sido manipulables, entre otras consideraciones. ¿Por qué? Porque todo se basa en desconfianza, ¿no? En escepticismo, y al final, como se dejó de hacer esta primera etapa, te dicen, oye, acá hay un finding de calidad, un quality question, un quality question, ¿no? Una pregunta de calidad que de repente el auditor financiero no va a poder responder porque obvió ese primer paso, en el cual no le dio aseguramiento a la data por el cual uno está auditando. Este concepto de que le vengo diciendo o le vengo dando, ustedes preguntarán, pero a veces, oye,
nos pasamos de exagerados, ¿no? Nos pasamos de repente un exceso, una sobreauditoría, pero es que las buenas prácticas